¿Sufres problemas de mareos o vértigos cervicales? Pues quédate en el vídeo y te voy a enseñar por qué pasan y una solución para arreglarlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Physiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Mi nombre es Nacho Nieto, fisioterapeuta de Physiolution, y hoy venimos a traeros un vídeo sobre un problema que vemos muy a menudo en consulta, que son los mareos y los vértigos cervicales. Y una de las preguntas que más a menudo nos hacéis relacionada con los mareos o los vértigos es ¿cómo sé si mi problema viene del cuello o es un problema de oído? Bueno, lo ideal sería que tanto el otorrino como el neurólogo hicieran una valoración del problema de forma individual, ya que es un diagnóstico que llamamos de exclusión. Quiere decir, primero vamos descartando las patologías graves a nivel oído, sistema vestibular, a nivel neurológico, y una vez se han descartado todos esos problemas es cuando empezamos a tratarlo como un mareo de origen cervical. Entonces, bueno, primero descartamos todo lo grave y después empezamos a tratar el cuello. Aún así, aunque haya que hacer una valoración individual, os vamos a dar unas pistas para que tengáis una guía para saber si vuestro mareo puede venir de origen cervical o puede ser un problema de oído. Los problemas de mareo o vértigo de origen cervical cursan siempre con mareo e inestabilidad, quiere decir que podemos tener sensación de perder un poco el equilibrio. También es importante que suelen ser de inicio progresivo, vamos a empezar notando una sensación muy ligera y si no solucionamos el problema va a ir yendo cada vez a más. Otra característica muy importante del mareo de origen cervical es que cursa siempre con dolor y tensión en la zona del cuello y la nuca, incluso pérdida de movilidad a nivel cervical que puede estar asociada, igual que la cefalea, el dolor de cabeza, sobre todo desde la parte de atrás, que nos envuelve así como tipo casco, suele ir muy relacionado con los mareos de origen cervical. Muy relacionado con el mareo y el dolor de cabeza es que podéis notar náuseas. Si tenéis náuseas es muy probable que vuestro mareo sea de origen cervical. Y un poquito asociado con lo que hemos hablado antes de la rigidez cervical, etcétera, puede haber dolor al palpar la zona de la nuca, sobre todo en la zona de aquí arriba, pegadito al cráneo, suele haber dolor porque suele haber problemas o disfunciones musculares a ese nivel. Y luego, por último, otra característica muy importante de los mareos de origen cervical es que suelen empeorar mucho con el estrés. Si estáis en un pico de estrés en vuestra vida, ya sea laboral o personal o del motivo que sea, seguramente podéis cursar con mareos relacionados con el cuello. ¿Y qué vamos a notar si nuestro mareo viene del origen del oído? Bueno, lo primero es que suele ser de un inicio brusco y repentino, no tiene nada que ver con el cuello, que suele ser un proceso que va poquito a poco. Si es un problema de oído, lo normal es que de un día para otro tengamos muchísimo mareo. Segundo, va asociado a vértigos, ¿qué quiere decir? Que se nos mueve todo alrededor. No es tanto esa sensación de mareo y pérdida de inestabilidad, sino como si estuvieras dentro de una habitación que gira muchísimo, eso normalmente es un problema de oído. También puede ir asociado a acúfenos. ¿Qué es un acúfeno? Un ruido en el oído. Puede ser un pitido, puede ser un silbidito, pero si hay ruidos constantes en el oído es lo que llamamos acúfenos y puede darnos una pista de que nuestro mareo viene del oído. Y luego, por último, puede ir asociado a una pérdida en la audición o a un dolor intenso en el oído. Si estamos mareados y además de todos estos síntomas nos duele el oído o tenemos pérdida de audición, pues es muy probable que nuestro problema venga de ahí. Y una vez ya sabemos que nuestro mareo viene del cuello, bien por las pistas que os hemos dado, bien por un diagnóstico a nivel médico, vamos a daros 3 ejercicios y unas recomendaciones para poder tratar y mejorar vuestro problema. Aún así, como siempre decimos, estos ejercicios y estas pautas no sustituyen que visitáis a vuestro médico y a vuestro fisio de confianza, ya que es importante valorar cada caso de manera individual. En un estudio que hemos consultado, el autor Grizzly et al. Definieron los síntomas de mareo cervical como una sensación inespecífica de desorientación y desequilibrio provocada por una actividad aferente anormal procedente del cuello, que se asocia a una sensación de rigidez y dolor en cabeza y cuello. Por tanto, los síntomas de mareo cervical se presentan necesariamente unidos a dolor cervical y cabeza, que en muchas ocasiones está vinculado a una disfunción cervical. Primer ejercicio que vamos a hacer, vamos a aprovechar y lo vamos a utilizar un poco como diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque es un ejercicio que utilizamos para tratar vértigos de oído, concretamente del síndrome paroxístico benigno. Entonces, si tienes dudas a pesar de todo lo que hemos hablado, lo haces. Si es un mareo de origen cervical, no debería provocarte los síntomas de mareo. Sin embargo, si es un vértigo de oído, seguramente estés un poquito mareado después de hacerlo, aunque aún así te va a venir bien seguramente trabajar con ello, ¿vale? Entonces, son unos ejercicios que se llaman maniobras de Brandarov y lo que vamos a hacer es, desde la posición de sentado, siempre sobre una cama y algo blando, vamos a colocarnos, vamos a girar la cabeza 45 grados, ¿vale? Importante 45, no giramos del todo a 90 y manteniendo esa angulación de 45 grados de rotación del cuello, nos vamos a tumbar hacia el lado contrario. Y una vez tumbados, apoyamos la cabeza. Seguramente esto ya os genera un poquito de sensación de mareo, entonces vamos a aguantar hasta que el mareo pase y una vez pase el mareo, aguantamos 30 segundos más, manteniendo la mirada siempre fija en esa angulación, ¿vale? Y nos incorporaríamos despacito. Vamos a hacerlo 5 veces por cada lado y 2 veces al día, en el caso de que nuestro mareo sea de origen de vértigo de oído y este ejercicio nos reproduzca los síntomas.
Os he enseñado el ejercicio para el oído izquierdo, lo hacemos para el derecho, exactamente igual. Vamos a girar 45 grados hacia la izquierda y manteniendo esta posición del cuello totalmente estable, nos vamos a recostar, tumbar y apoyar la cabeza mirando hacia arriba. Empezará un poquito de sensación de mareo si es vuestro problema, esperáis a que se pase y luego aguantamos 30 segundos más con la mirada hacia arriba. Y cuando haya pasado ese tiempo, nos levantamos despacito y lo repetiríamos hasta hacer las 5 series por cada lado. Segundo ejercicio, este ya más enfocado a los mareos de origen cervical. Como os hemos dicho, normalmente pueden ir asociados a alguna disfunción de la musculatura cervical, o por una mala estabilización o por cualquier problema. Entonces vamos a hacer un ejercicio para trabajar y fortalecer toda la musculatura profunda del cuello, que es la estabilizadora, y que seguramente ya hayáis visto en algún otro vídeo de problemas cervicales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la posición de doble mentón. Quiere decir que vamos a intentar hacer el gesto como de sacar papada, ¿vale? Vamos a intentar hacer este gesto, ¿vale? Lo vamos a resistir con nuestras manos, también podéis hacerlo tumbados si estáis muy mareados, pero no os recomiendo hacerlo de pie apoyado en la pared, como habéis visto otras veces, ya que si tenéis mareos, pues mejor siempre estar un poco más estables. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a colocar las manos para hacer una resistencia y desde aquí vamos a hacer esa posición de doble mentón, que sería, os recuerdo, esta. Entonces vamos a apretar un poquito contra las manos y vamos a mantener esta postura durante 8 o 10 segundos, ¿vale? Y relajamos. Haríamos 2 o 3 series. Y acordaros siempre de que la fuerza no tiene que ser muchísima fuerza, no tengo que estar apretando así muchísimo, sino más o menos un 20-30% de la fuerza que seamos capaces de realizar. Yo os recomiendo que estas 3 series de 8 o 10 segundos lo hagáis por lo menos 2 veces al día y para notar resultados deberíamos mantenerlo en el tiempo por lo menos durante 8 o 10 días. Tercer ejercicio es un ejercicio que también podemos utilizar para vértigos posicionales que puedan venir del oído, pero hemos querido meterlo porque nos va a implicar mucha movilidad cervical, entonces para los problemas de rigidez articular y problemas de actividad neuromuscular nos va a ayudar también a resolver y solucionar, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Simplemente un boli y una silla, como os he dicho antes, siempre sentados, ya que puede reproducir los síntomas y nos podemos marear un poco. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger el boli, lo vamos a coger con la mano izquierda primero, lo vamos a mirar hacia abajo y vamos a hacer una diagonal subiendo el boli y siguiéndolo todo el rato con la mirada, ¿vale? Aguantamos un segundito la postura y lo volvemos a seguir mirando hacia abajo, ¿vale? Y lo vamos a hacer como siempre con los dos lados. Luego con el lado contrario miramos el boli hacia abajo, lo vamos siguiendo con la mirada, movimientos lentos siempre hasta llegar arriba, ¿vale? Vamos a hacer 2 series de 10 repeticiones para cada lado, intentando que la movilidad cervical sea lo más amplia posible, que cuando sigamos el boli no lo hagamos solo con los ojos, sino que miremos para abajo bien y vamos moviendo el cuello hasta arriba. Y luego en la vuelta exactamente lo mismo, miramos para arriba y vamos acompañando el movimiento bien con el cuello. Os recuerdo, 2 series de 10 repeticiones, ¿vale? Os lo hago un par de veces más lento y bien marcado para que os quede claro. Lo que vamos a hacer es mirar hacia abajo el boli y acompañando el movimiento tanto con los ojos como con el cuello, moviendo hacia arriba. Aguantamos ahí un poquito la mirada y para abajo lo mismo. Vamos haciendo un movimiento lento y controlado y vamos bajando. Vale, lo haríamos igual con el otro lado. Desde aquí miramos, acompañamos el movimiento bien con el cuello, que no solo se muevan los ojos. Miramos hacia arriba y volvemos lento y despacito controlando el movimiento. Y lo repetiríamos 2 veces 10 repeticiones. ¿Y cuáles pueden ser las causas de que se origine este problema? Las causas pueden ser de origen muscular, como debido a contracturas musculares o a un déficit neuromuscular de la musculatura profunda estabilizadora del cuello. También se puede relacionar con patología articular como la artrosis cervical, una disfunción occipucio-aldas axis o la alteración de mecanorreceptores de las facetas articulares cervicales. Además, patologías de origen mecánico como hernias discales o whiplash latigados cervicales o esguinces cervicales o alteraciones de la postura como rectificación de la lordosis cervical. Otras causas pueden ser la existencia de una costilla supranumeraria o angioespasmo, que es un espasmo vascular o una oclusión de la arteria vertebral. Y además de los ejercicios que ya hemos visto, unas recomendaciones generales que nos van a venir bien también. La primera recomendación o el primer consejo que os doy es hacer un buen diagnóstico antes de empezar a hacer los ejercicios. Es importante diferenciar si es un vértigo posicional del oído, si hay un problema neurológico, si es simplemente un tema de congestión muscular a nivel cervical. Entonces siempre intentamos hacer un buen diagnóstico. Segunda recomendación, ya sabemos que el problema viene en el cuello, nos va a venir muy bien aplicar calor local durante unos 15 minutos, ¿vale? Porque nos va a ayudar a que todo el tono de esa musculatura se relaje y la sensación de mareo y de rigidez articular vaya disminuyendo. Y relacionado con esto, la tercera recomendación
va a ser estiramientos de la musculatura cervical. Tenemos muchos vídeos en el canal de estiramientos del cuello, entonces bueno, lo único, tener un poquito de cuidado y hacerlos lentos para que a la hora de hacer el estiramiento no sea un movimiento muy brusco, pero bajar esa tensión muscular nos va a ayudar mucho. La cuarta recomendación que quiero haceros es que a la medida de que los síntomas vayan mejorando y el mareo vaya disminuyendo, hagáis ejercicio aeróbico, bien sea andar, bien sea correr si estáis en forma, estáis acostumbrados, bici, ya que el ejercicio aeróbico nos va a ayudar tanto a bajar los niveles de estrés, que ya os hemos dicho antes que no viene muy bien en estos cuadros, como a reducir los síntomas por todo el sistema endorfínico que se produce cuando hacemos ejercicio. Y quinta y última recomendación, que es más un recuerdo, vamos a realizar los ejercicios, si podemos, durante 2 veces al día y vamos a notar la mejoría durante unos 7-10 días si somos capaces de realizarlos de forma constante. Si queréis aumentar un poquito más la información que os acabamos de dar, en la descripción del vídeo os voy a dejar otro vídeo que son 3 ejercicios para eliminar el dolor cervical y otro vídeo que os dejo es inhibición suboccipital, que como os he dicho antes, el dolor en la nuca va muy asociado a los mareos, entonces una inhibición de toda esta zona nos va a ayudar a quitar el dolor. Si te gusta el contenido que subimos, ahora tienes la oportunidad de apoyar directamente al canal uniéndote como miembro. Eso nos va a ayudar de forma directa a nosotros y va a hacer que además accedas a contenido exclusivo. Cualquier duda podéis dejarla en comentarios que intentaremos resolverla. Acordaros darle like al vídeo, suscribiros al canal y dais a la campanita para que os avise de los nuevos vídeos. Y como siempre os decimos, hasta la curación y más allá. Adiós.